Bueno, chicos, en el video anterior ya estuvimos trabajando con números de oxidación y nomenclatura de óxidos, así que ahora vamos a ver el resto de los compuestos binarios que nos faltan, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de cada uno para que tengan una noción general, ¿sí? Vamos a ver los hidruros metálicos, ¿sí? Los hidruros metálicos básicamente es un compuesto binario formado por un metal más el hidrógeno, ¿sí? El metal, recuerden que siempre va a tener carga positiva, el número de oxidación es positivo, eso ustedes lo tienen que visualizar en la tabla. Y el hidrógeno va a tener una carga -1, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a tener que tener en cuenta. Yo acá les voy a dar una serie de ejemplos, como por ejemplo, a ver si yo tengo el magnesio, el hidruro de magnesio. Fíjense, tengo el magnesio que actúa con 2 y el hidrógeno que actúa con 1, ¿sí? ¿Por qué lo voy a llamar hidruro de magnesio? Lo voy a llamar hidruro de magnesio porque si ustedes van a la tabla periódica, el magnesio tiene un solo número de oxidación. Por eso directamente lo vamos a llamar de magnesio, ¿sí? Tengan en cuenta que los hidruros se pueden nombrar por cualquiera de las tres nomenclaturas que vimos en el caso anterior, en el caso de los óxidos, igual para hidruros, ¿sí? Lo único que tengan que no ves de llamarlo óxido, lo van a llamar hidruro, porque hay presencia de hidrógeno, ¿sí? Bien, fíjense ahora en este caso, si yo les pongo el cobre hidrógeno, acá ya saben que el hidrógeno actúa con -1, por lo tanto, para que la sumatoria me dé 0, el cobre va a actuar con +1, ¿sí? Yo en este caso voy a nombrarlo por clásica, que es la que nosotros ya estamos más acostumbrados a trabajar, ¿sí? Entonces en este caso va a ser hidruro, y ahí tendríamos que ver en la tabla si va a ser cuproso o cúprico. El cobre actúa con 1 y con 2, ¿sí? Fíjense acá que recuerden que para la nomenclatura clásica el número más chico iba con terminación oso y el más grande iba con terminación ico. En este caso, fíjense, el cobre está actuando con +1, entonces va a ser hidruro cuproso, ¿sí? Si ustedes quisieran nombrarla por las otras dos nomenclaturas que vimos, lo pueden hacer, ¿sí? Fíjense, va a ser hidruro de cobre, si lo quiero hacer por numeral de stock, va a ser hidruro de cobre, acá se los anoto, hidruro de cobre, y ahí me indican el numeral que actúa el cobre, que en este caso está actuando con número de oxidación 1, ¿sí? Si ustedes lo quieren nombrar, por ejemplo, por nomenclatura por atomicidad, se va a llamar monohidruro de cobre o de monocobre, ¿sí? En ese caso no tienen en cuenta el número de oxidación, sino los subíndices. Acá tengo subíndice 1, por eso lo voy a llamar monohidruro. Tengo en el cobre 1 también, entonces monohidruro de monocobre, o directamente se puede poner monohidruro de cobre, ¿sí? Bien. Vamos a verlo, por ejemplo, si yo tengo el cobre, pero ahora está actuando con el mayor número de oxidación, ¿sí? Que es más 2 y -1, ahí estamos. El mayor número de oxidación del cobre. En este caso, como es el mayor, lo van a llamar hidruro cúprico, ¿sí? Si lo quisieran nombrar por numeral de stock, lo van a llamar hidruro de cobre, indican con qué número de oxidación está actuando el cobre. En este caso, fíjense acá que está actuando con 2, entonces va a ser hidruro de cobre 2. Y si lo quieren nombrar por atomicidad, recuerden observar los subíndices. Tengo 2 hidrógenos, entonces lo vamos a llamar dihidruro
dihidruro de cobre. ¿Sí? Bien. Siempre recuerden que si tiene un solo número de oxidación, lo nombran directamente hidruro de el metal que sea. ¿Sí? Y si no, tengan en cuenta siempre ver los números de oxidación en la tabla periódica para no cometer errores. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar con el tercer compuesto binario, que son los hidrácidos. Bueno, vamos a ver entonces los hidrácidos. Los hidrácidos van a estar formados por hidrógeno y un no metal. El hidrógeno en este caso está acompañado de un no metal, o sea que va a actuar con +1 y el no metal va a tener carga negativa. ¿Sí? Esa carga negativa la pueden buscar en tabla. Acá vamos a nombrarlo de dos maneras. ¿Sí? Supongan, yo les voy a dar dos fórmulas, dos o tres fórmulas, para que ustedes lo vayan visualizando un poquito más. Ahí está. Les pongo estas tres fórmulas, así nos nombramos. Vamos a tener dos formas de nombrarla. Una puede ser por nomenclatura, usan la que ustedes más quieran, ¿sí? La que más les sea más sencilla. Tenemos nomenclatura por UPAC, y la otra nomenclatura que podemos usar es la nomenclatura tradicional. Bueno, tengan en cuenta lo siguiente. Para lo que es la nomenclatura por UPAC, ¿sí? Primero van a nombrar el no metal con la terminación uro, seguido de la palabra de hidrógeno. ¿Sí? Fíjense, yo acá voy a asignar los números de oxidación para que ustedes lo tengan claro. ¿Sí? Fíjense que la sumatoria me da 0 en este caso, entonces sigan la regla. En este caso, no metal con terminación uro y seguido de la palabra de hidrógeno. Entonces acá vamos a tener, se va a llamar sulfuro de hidrógeno. Vamos con la tradicional. Para la tradicional, para nombrar se antepone la palabra ácido y al no metal. Y se reemplaza su última vocal por la terminación hídrico. ¿Sí? Entonces en este caso se va a llamar ácido sulfídrico. Sulfídrico. ¿Sí? Bueno, esas son las reglas que van a tener que tener en cuenta y sus nomenclaturas. Vamos con este compuesto que está a base de hidrógeno y de cloro. Si van a la tabla, van a ver que el cloro está actuando con -1, ¿sí? La carga negativa que tiene. Lo mismo acá el bromo pasa exactamente lo mismo. Entonces, este se va a llamar no metal con uro, o sea, va a ser cloruro de hidrógeno. Si vamos a la tradicional, lo van a llamar así: ácido clorhídrico. Bien, y la última que nos queda va a ser bromuro. Siempre el uro es el elemento negativo, ¿sí? El que tiene carga negativa. En este caso, el no metal, que no es el hidrógeno, o sea que va a ser bromuro de hidrógeno. Y finalmente tenemos el ácido bromídrico. Ahí está. Bueno, ahí tenemos entonces eh, algunos de los compuestos
binarios, ¿sí? Acá tenemos el caso de los hidrácidos. Nos quedaría uno más, que son las sales binarias. Bueno, en el caso de las sales binarias, vamos a nombrarlo, para no complicarnos mucho, vamos a nombrarlo por la nomenclatura clásica, que es la más relevante, ¿sí? Eh, Piensen que tenemos el metal y el no metal. Igual si quieren les voy nombrando por las otras nomenclaturas también, ¿sí? El metal va a tener carga positiva y el no metal va a actuar con una sola de las cargas negativas. Ese dato lo buscan en tabla. Por ejemplo, a ver, si yo les doy este compuesto, fíjense que el sodio tiene una sola carga positiva que es +1 y el cloro -1. Entonces este compuesto se va a llamar cloruro de sodio. O sea, por la nomenclatura clásica va a ir primero el no metal con terminación uro y después van a nombrar al metal. Metal, ya sea con oso, si es el menor, o con terminación ico, si es el mayor. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Esto siempre se usa para lo que es la nomenclatura clásica. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, vamos con otro ejemplo. Si yo tengo, a ver, el oro. Tengo este compuesto, fíjense, el cloro actúa con -1, por lo tanto el oro va a actuar con +1, ¿sí? Para que la sumatoria me dé 0. Si van a la tabla, el oro está actuando con 1 y con 3. Entonces, está actuando con el menor, entonces lo van a llamar cloruro áurico. Perdón, auroso. Está actuando con el menor número de oxidación, que es +1. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo, a ver. Ahí está. Bueno, en el caso del bromo, si van a la tabla, el número negativo es -1, el número de oxidación. Por lo tanto, para que me dé 0, el cobre va a tener que actuar con 3. ¿Sí? Entonces, la nomenclatura va a ser bromuro eh, cobáltico. ¿Por qué cobáltico? ¿Sí? Cobáltico porque el cobalto está actuando con 2 y con 3. O sea que está actuando con el mayor número de oxidación. Por eso le agrego la terminación ico. ¿Sí? Se podría nombrar por las otras nomenclaturas, si quieren. Por ejemplo, en el segundo caso que teníamos el cloruro auroso, se podría haber dicho, si lo hago por numeral de stock, cloruro de oro 1. Si fuera por atomicidad, se podría decir monocloruro de oro. ¿Sí? Lo mismo pasa con el bromuro cobáltico. Podríamos haber nombrado, si fuera por numeral de stock, podría ser bromuro de cobalto 3. ¿Sí? Si fuera por atomicidad, podríamos haberlo nombrado como tribromuro de cobalto. ¿Sí? Bueno, eso con respecto a las sales binarias. ¿Sí? Un ejemplo para que ustedes refresquen la memoria. ¿Mm? Bueno, vamos ahora con los compuestos ternarios. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo de cada uno. Compuestos ternarios básicamente van a ser tres. ¿Sí? Voy a tratar de nombrarlos por clásica, que es la más común de las nomenclaturas, una de las que más se usa también. Numeral de stock se usa mucho. ¿Sí? Entonces tenemos hidróxidos, tenemos los oxoácidos, y finalmente las oxosales. Vamos a ver a grandes rasgos cada uno, ¿sí?
Si hablamos de hidróxidos, el hidróxido es un compuesto que se forma mediante la combinación de un óxido ácido y agua, ¿sí? La estructura química está formada por un metal, así en forma general, ¿no? Y el grupo oxidrilo, ¿sí? Que el grupo oxidrilo siempre tiene carga -1, la carga neta, ¿sí? Ya que el oxígeno actúa con número de oxidación -2 y el hidrógeno con +1. Por eso la carga neta es -1. Y el metal va a tener la carga positiva. Bien. Para poder nombrar estos compuestos, lo que tienen que tener en cuenta es siempre comenzar con la palabra hidróxido, ¿sí? Con la palabra hidróxido. Seguido del metal, con la terminación oso o ico, dependiendo de si es el mayor o menor número de oxidación, ¿sí? Como hicimos con los anteriores compuestos. En el caso particular que estoy mostrando acá, el sodio tiene un solo número de oxidación, que es -1, perdón, +1. O sea, por lo tanto en este caso lo van a llamar directamente hidróxido de sodio. Pero si yo les hubiese puesto, por ejemplo, a ver, este compuesto, el cobalto, fíjense que acá el hidróxido va a actuar con -1 para que me dé 0, el cobalto va a tener que actuar con +2, ¿sí? Entonces en este caso va a ser hidróxido cobaltoso. ¿Sí? ¿Por qué cobaltoso? Porque el cobalto está actuando con 2 y con 3, o sea que está actuando con el menor número de oxidación, por eso le agrego la terminación oso, ¿sí? Si nosotros lo hubiésemos puesto, por ejemplo, cobalto, de esta manera, y estaría actuando con 3, el cobalto acá en este caso, con 3, lo vamos a llamar hidróxido cobáltico, ¿sí? Hidróxido cobáltico, ¿sí? Porque está actuando con el mayor número de oxidación. Eso es lo que tienen que tener en cuenta para nombrar a los hidróxidos, ¿sí? Bueno, vamos a los oxoácidos. Los oxoácidos, la estructura, bueno, este compuesto se forma por la combinación de un óxido básico, perdón, un óxido ácido y agua. No sé, acá en el compuesto anterior, chicos, es un óxido básico y agua, ¿eh? No sé si lo dije bien anteriormente, pero se forman por la combinación de un óxido básico y agua. En el caso de los oxoácidos, formación de un óxido ácido, perdón, con agua. Óxido ácido con agua. La estructura básica es hidrógeno, no metal y oxígeno. Esa es la estructura. Ya saben que el hidrógeno en este caso va a actuar con +1, este va a tener carga positiva en no metal, y finalmente el oxígeno con 2 cargas negativas, ¿sí? Bien, yo acá les voy a poner algunos ejemplos y ustedes me van a ayudar a armar los compuestos, a ver cuál sería su... Vamos a poner varios, así ustedes pueden ir consultando las dudas. Vamos a nombrarlo por clásica. Bueno, acá tengan en cuenta lo siguiente. Yo acá les voy a poner los números de oxidación de cada elemento, del nitrógeno y del cloro. Ahí estamos. Bueno, en el primer caso, siempre para lo que es nomenclatura clásica, nomenclatura clásica van a empezar con la palabra ácido, después viene el no metal. Si tiene 2 números de oxidación, la terminación va a ser oso, para el menor, ico,
pico para el mayor, ¿sí? En el caso que ustedes tengan, por ejemplo, 4 números de oxidación, ¿sí? El primero de los 4 va a ir con prefijo hipo, terminación oso. Y si ustedes tienen el cuarto número de oxidación de mayor rango, va a ser per, el no metal, terminación ico. Esas son las reglas que ustedes tienen que aplicar, ¿sí? En este caso, el nitrógeno, fíjense, en el primer caso, más 1, el oxígeno menos 2, por lo tanto, para que me dé 0, el nitrógeno va a tener que actuar con más 3, fíjense. Menos 2 por 2 me va a dar menos 4, y la suma de los positivos me da 4, así que logré la sumatoria 0. Está actuando con 3. Si ustedes observan acá, el 3 es el menor número de oxidación, o sea que va a ser ácido nitroso, ¿sí? En el de abajo, en el segundo caso, fíjense que va a estar actuando con 5 el nitrógeno, ¿sí? Está actuando con 5. Entonces, en este caso está actuando con el mayor número de oxidación. Entonces va a ser ácido nítrico. Ácido nítrico. ¿Mm? Bueno, acá, en el de cloro, tenemos 1, más 1 y menos 2. Fíjense, siempre las sumatorias que tienen que dar ceros, y por eso yo le asigno estos números de oxidación. Ya saben que el hidrógeno va a actuar con 1 siempre, el oxígeno con menos 2. Entonces, para que la sumatoria me dé 0, acá va a tener que actuar con 3. ¿Sí? Así tienen que hacer con todos. Vamos con el quinto acá, que tenemos más 1. En ese caso va a actuar con 5. Y el oxígeno con menos 2. Fíjense, menos 2 por 3 me da menos 6. Y la suma de los positivos me da 6. Así que logré la sumatoria 0. Y en el último, fíjense, tenemos el hidrógeno que actúa con 1 y el oxígeno con menos 2. Para que me dé sumatoria 0, fíjense que los negativos voy a tener 8, porque menos 2 por 4 es menos 8. O sea que para que tenga 8 cargas positivas, voy a tener que actuar con 7 el cloro. Y de esa manera logro la sumatoria 0. Entonces, para el primer caso, que es que el cloro está actuando con el menor de los 4 números de oxidación, lo voy a llamar ácido hipocloroso, ¿sí? En el segundo caso, que es el segundo número de oxidación, lo van a llamar ácido cloroso. Para el, para el tercer número de oxidación, que es más 5, lo van a llamar ácido clórico. Y finalmente, para el último, o sea, el mayor de los 4, va a ser ácido perclórico. Ahí. Entonces, estas son las reglas que ustedes van a tener que tener en cuenta para nombrar este tipo de compuestos. Bien, y vamos con el último compuesto que nos queda, que son las oxosales. Bueno, oxosales, básicamente, la oxosal se forma por una combinación entre un hidróxido más un oxoácido. Eso me va a originar la oxosal más agua, ¿sí? La estructura va a ser metal, el no metal y el oxígeno. Es una sal oxigenada. Acá, bueno, sabemos que el metal va a tener carga positiva, el no metal va a tener carga positiva también, y finalmente el oxígeno con carga menos 2. ¿Sí? Yo acá les voy a poner una serie de sales para que ustedes vayan viendo cómo se van a formar. Bien.
Bueno, ahí puse 4 sales para ir viendo, ¿sí? Recuerden una cosa, acá yo les voy a hacer una especie de resumen de lo que es nomenclatura clásica, así no se mezclan. Piensen, primero van a nombrar al no metal. No metal se nombra primero. Se usa el hito si es menor, el ato si es mayor, la terminación me refiero, ¿sí? Vieron que antes usábamos oso o ico. Bueno, oso, chiquito, pico de pato, una regla memotécnica nada más. El oso se reemplaza por hito y el ico por el ato, ¿sí? Y después se nombra al metal, seguido del metal, ¿sí? En este caso es igual, puede, se mantiene la regla, puede ser oso o ico, ¿sí? Si tiene un solo número de oxidación, directamente nombra al elemento, al metal, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, a ver, el calcio, si vamos a la tabla, actúa con un solo número de oxidación que es +2, ¿sí? Y el azufre va a actuar con 4 y con 6, ¿sí? La única manera para que me dé sumatoria 0, el azufre va a tener que actuar con 6, ¿sí? Fíjense acá, está actuando con el más grande, +6, y hoy dijimos que iba a terminacionato cuando era el mayor. Entonces lo van a llamar sulfato de calcio. En este caso de calcio, porque el calcio tiene un solo número de oxidación. Vamos a ver en el caso del cobalto, ¿sí? El cobalto está actuando con 2 y con 3. Y el azufre ya dijimos que actuaba con 4 y con 6, ¿sí? Bueno, acá podemos visualizar que es parecida a la estructura anterior, ¿sí? El azufre va a estar actuando con 6. O sea que para que me dé sumatoria 0, el cobalto va a tener que actuar con 2 también. Pero en este caso el 2 es el menor número de oxidación. Fíjense que tiene 2 el cobalto. Entonces, al principio recuerden, el no metal con hito o ato. Acá en este caso va a ser ato porque el azufre está actuando con el mayor número de oxidación. Piensen que es el no metal, ¿sí? Entonces va a ser sulfato y en este caso va a ser cobaltoso porque está actuando, el metal está actuando con el número de oxidación más pequeño, ¿sí? Bueno, a ver acá. En el caso que sigue, fíjense que el sodio tiene un solo número de oxidación, que es 1. Yo acá se los voy a poner acá al costadito. 1. Después el cloro va a estar actuando con 1, 3, 5 y 7. Fíjense que el oxígeno tiene una carga -2. Para que me dé 0, el cloro va a tener que actuar con +1. No hay otra, ¿no? Que +1. Entonces, chicos, a ver, es el más chiquito. Acá se sigue manteniendo la regla. Va a ser, como es el más chiquito de los 4, va a ser como es el más chico, va a ir con hito, hipoclorito de el elemento que es, en este caso es el sodio, así que va a ser hipoclorito de sodio, ¿sí? Bien, yo acá allá les agrego los números de oxidación para que ustedes vayan pensando el último. Y ahí les pongo los números de oxidación abajo, así ustedes lo visualizan. Fíjense, el caso del oro está actuando con 1 y 3, que son los que figuran en tabla, y el nitrógeno va a estar actuando con 3 y con 5, ¿sí? Fíjense, primero la parte no metálica, el oxoanión, tiene +3, es el más chiquito, o sea que va a ser nitrito, le agrego la terminación ito que hace referencia al número de oxidación más pequeño, y después tenemos que ver si va a ser auroso o áurico. Fíjense que el oro está actuando con el más chico, entonces va a ser auroso, ¿sí? Bueno, espero que con estos ejemplos les sirva como una noción general de cada compuesto inorgánico, ¿sí?